Tardes a la audiencia y a los televidentes de La Calera Streaming y La Calera TV. Muy buenas tardes, Katy, Jime, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos visita nuevamente en el bloque de la Mutual el doctor Ariel Ramos, así que bienvenido nuevamente al programa, Ariel. Bueno, hoy el tema, mira, en nuestro país la muerte súbita se cobra alrededor de 40.000 vidas al año. Además, el 70% de los casos se producen en el ámbito extrahospitalario. Así que, Ariel, me habías comentado que ibas a hablar de este tema, de la muerte súbita. Así que, sí, todo tuyo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. La muerte súbita, nosotros a veces utilizamos palabras que son similares a este evento tan drástico, ¿no? Que es cuando estamos jugando al fútbol, por ahí dice, bueno, el último gol gana. O que se le llama también muerte súbita, porque cuando hacen el gol, que hace el gol, el equipo que hace el gol, termina matando al otro equipo. Sí. Entonces, que súbitamente, no hay un tiempo de decir, no, vamos a jugar 10 minutos, 30 minutos, sino que al momento que se hace el gol, se termina el partido para todos. Sí. Bueno, lo que ocurre aquí es algo muy similar. Paciente que aparentemente está sano, digo aparentemente, porque generalmente cuando se le hace la autopsia a ese paciente tiene algún trastorno que lo lleva a esta muerte súbita. Fallece por una falla en la bomba, en el corazón, que es de aparición súbita, el momento. El paciente deja de latirle el corazón, cae al suelo y por supuesto muere. Esto ocurre generalmente en pacientes jóvenes. Jóvenes. La mayoría son jóvenes que están por lo general haciendo un esfuerzo o han estado haciendo un esfuerzo dentro de esa hora en la cual ocurre el problema. Y muchos de esos pacientes que pueden llegar a ser rescatados o reanimados cardiopulmonarmente, si hay algún equipo de emergencia o si hay alguna persona que sepa hacer la reanimación pulmonar, fallecen dentro de las 24 horas de haber ocurrido el primer suceso. Esa es la definición de muerte súbita. Una muerte que ocurre en el momento o dentro de las 24 horas posteriores a que se haya desarrollado el problema. Esta muerte trae aparejado un montón de cuestiones, sobre todo familiares, amistades, porque ocurre bruscamente. O sea, el paciente no tenía ninguna señal de que iba a morirse, es un paciente joven y de repente fallece. Y esto está ocurriendo muy a menudo porque, y esto es para que, no es para retar a nadie, pero para que tomen conciencia, muchas personas le dicen a un médico, fírmame un certificado, que yo estoy bien para ir a jugar al fútbol, para ir a jugar a esto, para ir a jugar a lo otro. Vos me conocés atendía a mi mamá, o lo que sea, me conocés de chico. Pero ese paciente no ha sido sometido a los estudios que tiene que ser sometido, y que no es un electrocardiograma simple, sino que ese paciente que tiene o que quiere hacer un deporte tiene que ser sometido a un esfuerzo y evaluarlo en esfuerzo. Entonces se le hace una ergometría, que puede ser trotando o andando en bicicleta, para poder visualizar si ese corazón tiene alguna anomalía o si presenta una arritmia o una extrasístole como un tipo de arritmia o algún signo de isquemia, o sea que le está faltando sangre en algún lugar en el electrocardiograma. Puedes hacer ese estudio y además podés hacerle un monitoreo de 24 horas al paciente, ya sea de la tensión arterial y del corazón electrocardiográficamente. Entonces tenemos ahí cómo está la bomba electrónicamente, porque la bomba, el corazón es una bomba electromecánica, tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. Vemos si los disparos cardíacos son correctos y si la corriente transcurre por el lugar correcto que debe ir para que en forma, digamos, armoniosa ese corazón pueda provocar la contractilidad para llevar la sangre a los distintos lugares.
una para oxigenarla en el circuito menor, que es el circuito pulmonar, y una mayor que va al circuito general, que distribuye en todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón sano, que late correctamente, que no tiene ningún trastorno eléctrico, decimos, bueno, este paciente está apto para realizar una actividad física de esfuerzo. Como no lo hacen, ocurren estas cuestiones. El paciente en pleno partido de fútbol con sus amigos cae en el suelo y muere. Ocurre también en los niños esto. ¿Por qué? Porque tampoco se les hacen los estudios. A los chicos se les escucha el corazón, tiene un soplito que es normal de crecimiento, pero después de eso no se lo controla más. Y eso se lo estoy diciendo porque lo veo todos los días. Entonces, a los niños que hacen deporte, yo les pido a los padres que lleven a sus hijos, le hagan un control electrocardiográfico, o sea, un electrocardiograma en esfuerzo, y que le hagan también un control de ecocardiograma para ver cómo están las cavidades, cómo están los soplos, que normalmente suelen aparecer, y de esa manera nos quedamos tranquilos para que ese niño pueda realizar una actividad física sin tener este tipo de malas sorpresas, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede con la muerte súbita. ¿Y qué sucede para poder sacar a ese paciente de una muerte súbita? Y en el momento tendríamos que tener a las personas preparadas para realizar la reanimación cardiopulmonar básica, que es lo que nosotros dimos en la época en que yo estaba como secretario de salud, que dimos más de 600 cursos personalizados a personas que iban y aprendían no solamente esto, sino otros temas más, sobre qué hacer en este momento cuando una persona cae al suelo y queda sin pulso y sin actividad respiratoria. Entonces, bueno, tenemos unas técnicas que nosotros podemos hacer. Prolongar el tiempo de vida, que normalmente es de 5 a 7 minutos, lo prolongamos hasta 20 minutos realizando las maniobras, y le damos tiempo que llegue la ambulancia con un equipo de reanimación avanzada en el cual le van a poner un tubo en la garganta, le van a hacer la respiración con oxígeno y le van a poner algunas drogas que podrían evitar que ese paciente falleciera. Entonces, ¿qué hacemos? Una persona que sabe hacer una reanimación cardiopulmonar y no va a revivirlo tal vez, pero puede prolongarle la vida hasta que llegue el equipo con la reanimación avanzada. Ejemplo, llega el servicio de emergencia y le realiza toda la reanimación correspondiente, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que exista en ese lugar un desfibrilador que se llama DEA, normalmente ustedes lo van a escuchar por otro lado, suele haber en el banco, en algunos lugares así públicos, en el cual uno coloca el desfibrilador y se dispara automáticamente. Pero acá les hago una salvedad, porque todo el mundo dice, ¿por qué no ponen desfibrilador en todos lados? Porque no es tan fácil utilizarlo, y el desfibrilador es de inteligencia artificial, por llamarlo de una manera. Entonces, si no encuentro un momento para dispararle al corazón, si no encuentro un latido o algún signo, no va a disparar. No va a disparar. Y les cuento una historia. Yo estaba muy tranquilo un día en Brasil, había sido 2 días que habíamos llegado, y digo, bueno, al fin me voy a poder tomar un Fernet tranquilo. Y me preparo, pido ahí un Fernet, me voy a la playa. 70-30. Llego a la playa, me siento y veo que la gente corría hacia la izquierda. Y entonces mi señora no tiene mejor idea de decirme, fíjate vos, anda, ¿qué pasa allá? Digo, Curiosa si no me la mujer. llamaron, ¿por qué quiere que vaya? Y bueno, hoy dejo el Fernet, que ni siquiera lo probé, salgo corriendo para allá, corro como 200 metros, y efectivamente había una persona que se había caído al agua. Ajá. Y ya lo estaban, una moto de los bomberos de ahí, sí, eran bomberos, eran los guardavidas, lo estaban montando en una camisa flotante y lo sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos respetan mucho las corrientes, lo tenían que sacar por un lugar y no por el lugar que yo estaba. Entonces, me vuelvo entre las piedras, vuelvo a correr para el lugar donde estaba yo, que estaba al lado del puesto de los... Me hubiese quedado ahí, menos más fácil. Y llego y traen el paciente que no tenía pulso. Paciente de 50 años de edad, Ajá. que había corrido porque había visto a la mujer y a la hija caerse desde unas piedras al mar. Y él corrió, llegó ahí, cuando llegó, se tomó el pecho y cae al mar. Cae, mira vos. Lo traen, habrán demorado 5 minutos, 7 minutos, el agua estaba fría. Y
le empezamos a hacer el masaje. Ellos no sabían hacer masaje y le ponen directamente, sacan el DEA, el desfibrilador, se lo colocan en el pecho y el DEA no disparaba. Y no disparaba, y no disparaba, y no disparó nunca. No disparó. Entonces yo empiezo la reanimación, le digo, soy médico, le digo, tráeme un tubo endotraqueal de tanto, le mido el dedo, porque nosotros medimos por el dedo, para aproximadamente el calibre del dedo, el calibre de tráquea. Empiezo a hacer el masaje, le digo, bueno, vos hacer la respiración, sabían, y bueno, más o menos lo entendimos, y le damos. Bueno, no había forma, no hacía ni un no reaccionaba. No reaccionaba, el paciente no reaccionaba, seguimos haciéndole, llaman al helicóptero, y en el helicóptero baja el helicóptero de ellos, de los bomberos, ahí venían los médicos con un desfibrilador gigante, ese sí disparaba porque ese uno lo acciona automáticamente. Bueno, le hicieron los disparos, le pusieron una vía suero, le hicieron una vía central, subclavia, le pusieron toda la medicación y el paciente, habíamos estado 40 minutos reanimándolo. No hizo ni un latido. El paciente hizo una muerte súbita y nosotros hicimos todo lo posible, más la droga de que le pusieron en el helicóptero, y el paciente no salió. No salió. O sea, yo les cuento esto porque la gente dice, ¿por qué no ponen ese desfibrilador en todos lados? Porque no es tan fácil, no es que ese desfibrilador te va a salvar la vida porque dispare. Hay ciertas condiciones en las cuales el corazón no hace ningún latido y el desfibrilador no va a disparar. Entonces, esos desfibriladores que son automáticos disparan cuando encuentran la posibilidad de que el paciente reviva, porque no tienen muchos disparos, tienen creo que 2 o 3, más de eso no. En cambio el otro disparo, el que viene de que se dispara manualmente, uno puede hacer el disparo por más que no le encontró el sistema automáticamente, uno lo dispara. Es como tirarle al aro en el último segundo y si entra. Y bueno, pero hacemos tiro. Claro. Este ni siquiera hace el tiro. Les cuento para que la gente entienda, sepa y comprenda que no es tan fácil la cuestión de revivir a una persona. Pero sí podemos hacer los controles. Y los controles son fundamentales para que estas cuestiones no ocurran. Así que hoy lo que les vengo a decir es que vayan a su cardiólogo o a su médico generalista y les piden un chequeo, porque contemos que los 10 años son los 10.000 kilómetros, los 20 años son los 20.000 kilómetros, los 50.000 kilómetros, y a un auto hay que hacerle algunos controles a los 50.000 kilómetros. Mínimamente aceite, filtro, correa de distribución y esas cosas. Lo mismo pasa con el ser humano. Así que los invito a que hagamos salud con la prevención. Ariel, últimamente se vienen dando casos de chicos, ¿no?, que han salido y han estado en clases de gimnasia, en algunas escuelas también ha sucedido. Yo no sé si la ficha médica que le piden a los chicos en la escuela incluye eso, vos que estás ahí. No incluye No incluye eso. Es una de nuestras protestas cuando nosotros decíamos que una evaluación de ese tipo no sirve para nada en cuanto a esto, ¿no? Sirve para otras cosas. Para otras cosas. Pero no sirve para nada en el sentido de prevención, porque vos necesitas sí o sí un estudio más profundo para saber si ese corazón está funcionando bien eléctricamente o no, y si ese corazón tiene o no, por ejemplo, una anomalía valvular, que no la vas a ver si no le haces un ecocardiograma. Claro. Entonces vos con un ecocardiograma uno sabe cómo cierran las válvulas cardíacas, si hay prolapso de alguna válvula, si hay una insuficiencia de una válvula. Y la gente dirá, ¿qué es un prolapso y qué es una insuficiencia? Un prolapso es cuando una válvula se sale es como si tuviese 2 círculos, se sale de un círculo y no puede cerrar bien al momento en que tiene que expulsar la sangre. Y la otra, la insuficiencia, es cuando una válvula cerrada no puede terminar de cerrarse, porque cuando la otra se contrae el ventrículo, por ejemplo, se produce una pérdida de sangre en retroceso. Entonces es insuficiente para cerrarse. Y la otra es insuficiente o no se puede cerrar porque se sale de su anillo. Entonces tenemos prolapso, la más común es la válvula mitral, y la insuficiencia es tricuspidia. Yo les pido a la gente que lleve a sus hijos, que les hagan los controles concienzudamente, porque la única manera de prevenir esto es haciendo un estudio. No existe otra manera. No es porque el médico pediatra le vaya a escuchar, no, tenés un soplo, 2 sextos, 3 sextos,
que significan 2/6, 3/6, significan la intensidad en el oído, digamos, en el ruido que produce el soplo. Y después ver si ese soplo en qué lugar está, porque tenemos distintos lugares. Por ejemplo, puede ser un soplo mitral, un tricuspidio, puede ser un soplo aórtico, depende del lugar donde está localizado dentro del corazón. Entonces, en el pecho nosotros tenemos una sigla que se llama Mi Amor por Ti, que significa mitral, aórtico, tricuspidio. Bueno, es para saber dónde están ubicados, y eso, a medida que uno vaya teniendo experiencia, va colocando el estetoscopio en distintos lugares y va escuchando si esa válvula, que es la que más se escucha, se abre bien, se cierra bien. Si tiene por ejemplo, puede ser que tenga una insuficiencia. Si hace un soplo, lo van a sentir, y puede hacer también un desdoblamiento del segundo ruido o del primer ruido, que es el corazón. Hace normalmente un ruido así, explico a grandes rasgos, ¿no? Hace tum-ta, tum-ta, tum-ta. Si hace un tum-tra, por ejemplo, está haciendo un desdoblamiento del segundo ruido. Todas esas cosas se estudian, pero se ven y se pueden analizar perfectamente con los estudios. Ariel, hay un mensaje que dice acá una señorita, pregunta, dice que su padre tuvo este problema de muerte súbita, si tiene ella que hacerse algún control como prevención porque si es hereditario o no esto, viste, este tema de... Los problemas cardíacos, Sí. y la mayoría de los problemas, pero los cardíacos, tienen una carga genética importante. Uh-huh. Pacientes que hayan fallecido menos de 50 años, si ustedes estudian en la familia, hay 2 o 3 que han fallecido a esa edad, o cercano a esa edad, y es por problemas cardíacos. Entonces, si usted es un paciente, hijo de un paciente cardíaco que tuvo una enfermedad cardíaca, hágase los chequeos. Y si no, también hágaselo, porque puede ser que usted sea el primero que tenga en su familia este problema. Entonces, la única manera de que nosotros podamos evaluar eso es haciendo un chequeo. Y otra cosa les digo, una de las pruebas, de las mejores pruebas que tienen las mujeres, y por eso las mujeres se mueren menos que los varones en esto. Las mujeres, cuando se embarazan, sí o sí, les hacen chequeos. Sí. Y cuando van a hacer cesárea, le hacen electro, le hacen toda la valoración previa a hacer la cesárea. Entonces, tienen más controles que los varones. Los varones tienen menos controles. Entonces, las mujeres tienen más posibilidades de que se hallen un problema y lo traten. En cambio, el varón, estamos... Aparte de los varones son más reacios de ir al médico. Claro, eso es decir, como quizás nosotros vamos más. Y es cierto, porque las mujeres se hacen los controles ginecológicos, gracias a Dios, porque la mayoría de las enfermedades que matan a las mujeres jóvenes son enfermedades prevenibles, como un CA de mama, o sea, un cáncer de mama, o un CA de cuello de útero. Son cánceres totalmente prevenibles. ¿Y cómo se previenen? Con una palpación, con una mamografía, con una ecografía mamaria y con un Papa Nicolau. Simplemente, cosas simples que pueden prevenir una muerte de una familia, y por supuesto lo que lleva a la muerte de la familia, de la mujer en la familia, ¿no? El desbarajuste de toda la familia, los chicos y todo lo que viene por detrás. Katy, cuando veníamos, vos me venías comentando de que en un partido de fútbol en la liga sucedieron 2 casos, no sé si serán... Claro, en el mes de septiembre, acá en un partido amateur de fútbol, en un campeonato amateur, falleció un hombre de unos 52 años que, un vecino acá de la ciudad, apellido Quevedo, si no me equivoco, y también lo que había pasado es que justo unos años antes o un año antes había fallecido su hermano de la misma forma. De la misma forma. Usted, Doc, seguramente sabe el tema. Sí, exactamente. Bueno, por eso les decía yo. La cuestión cardíaca tiene mucho que ver con el tema de la genética, la herencia. Entonces, más allá de que uno sea sano, coma sano, camine, haga actividad física y todo, este tipo de enfermedad de la muerte súbita tiene más que ver con un problema que el paciente ya trae. Y que tiene que ver más que todo con un problema a nivel eléctrico del corazón, en el cual hay un cablecito que está funcionando mal y empieza a mandar una señal que no corresponde, y esa señal lo que produce es una arritmia, y cuando esa arritmia es una arritmia maligna que no puede revertir y que no deja que el corazón lata al unísono,
produce una lesión que es la de o el infarto masivo o bien el corazón, el paro cardíaco, y que no vuelve a arrancar porque es como si tuvieses un auto que está en cortocircuito. Y si está en cortocircuito no puede arrancar, y al no arrancar no produce la bomba, no produce digamos la contracción, y entonces la fracción de eyección, la sangre que tiene que salir del ventrículo no sale y el paciente fallece. ¿Por qué? Y porque los 5 minutos que el cerebro no tiene oxígeno, muere y quedamos hecho una plantita, y posteriormente se muere todo el sistema. Ariel, hay muchas opiniones ahí en la calle que circula que es consecuencia de las vacunas, esas que tuvimos en COVID, no sé si serán esas o las vacunas que nos vienen poniendo nosotros, ¿no? Como podría ser la gripe, la neumonía y también el COVID y toda esa suma de vacunas que uno se viene haciendo. Dicen, no, es producto de eso que nos viene afectando el corazón. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves vos? No, yo no creo que sea consecuencia de eso, porque tendríamos que tener un aumento importante en los muertos, o ya sea por ACV o por el tema de muerte súbita, y el aumento ha sido del 1% en relación a los que no tienen vacuna. Entonces, el 1%, o sea que de 100 personas se murieron 4 y del otro se murieron 5. No es para sospecharlo. Sí, la vacuna nos redujo drásticamente la muerte por COVID. Pacientes que se morían, por decir una cifra, 500 por día, pasaron a morirse 50. Entonces uno dice, ¿tiene su contraindicación? Sí, claro que tiene su contraindicación. Pues sí, y la amoxicilina, y los que son alérgicos a la amoxicilina, sí, un porcentaje mínimo es alérgico. Pero la cantidad de personas que se han salvado gracias a la penicilina, que es la madre de la amoxicilina, de la cefuroxima y de todos los derivados, son mucho más de los que se han muerto por alergia a esos medicamentos. Entonces, ¿pero qué pasa? Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de las personas no les gusta vacunarse. Entonces, si hay una excusa para no vacunarse, vamos todos con esa excusa. Sí, la van a ¿Y qué agarrar. pasa? Esos empiezan a excusarse, no, yo no me vacuno, tampoco vacuno a mis hijos por esto, por lo otro, y gracias a esas personas que no se vacunan, continuamos con enfermedades como la rubiola, como el sarampión, porque no usan las vacunas. Entonces, primero existe lo que se llama protección del rebaño. Uno se protege porque hay 100 vacunados, pero cuando son 30 los no vacunados, y ya empezamos a tener de nuevo la enfermedad. Y esa enfermedad ataca a los más débiles, los niños recién nacidos y los ancianos después de los 70 años. Entonces, es un tema que creo que si está reglamentado como corresponde, y tendríamos que vacunarnos todos. Si vivimos en este país, tenemos una regla y tenemos que respetarla. Si no, vayamos a un lugar donde A una isla. podés ser ir a una isla y no te vacunas nunca en tu vida y no haces nada. Y no te registras, no pones tus datos y nada, y vivís ahí. Bueno, Ariel, mira, el tiempo nos apremia, de la producción dice, che, así que, Jime, ¿podés hacer mención al plan de salud que tiene la Mutual 28 de octubre? La Mutual 28 de octubre cuenta con un plan de salud ideal para vos y tu familia, con cobertura en consultorios externos, turnos programados e importantes descuentos y beneficios, dirigido al público en general. La afiliación es simple y rápida. Contamos con varias especialidades como ginecología, traumatología, odontología, fonoaudiólogos, enfermería, diabetología, ORL, cardiología. Se pueden afiliar por una cuota mensual mínima y se pueden afiliar en nuestra sede, Cita en Vélez Sarsfield 581, o a través de nuestro WhatsApp. El teléfono es 351-2503-882. ¿Cati? No, yo quería hacer un cierre, Doc, de esto, que bueno, obviamente es súper claro, de que hay que controlarse. Y bueno, ¿qué piensa desde lo público, desde las escuelas, qué se podría hacer? O cambiar el tema de las fichas médicas. Sí, eso. yo soy un ferviente luchador porque las fichas médicas deben realmente contemplar, para lo cual han sido designadas o diseñadas, que es la prevención. Y entonces tienen que ser hechas a conciencia
tiene que hacerse un electrocardiograma alguna vez en la vida. Hay chicos que llegan al trabajo, 20 años, 25 años, ingresan al trabajo y por primera vez le hacen un electrocardiograma. Entonces, creo que necesitan hacerse los controles a conciencia, como corresponde. A un chico se le tiene que hacer, primero, evaluar todas las vacunas, la vacunación completa. Tienen que, ¿por qué? Porque después empezamos con el tema de otras enfermedades, que no me quiero extender, pero tenemos que ver todas las vacunaciones completas. Tenemos que ver el tema de la columna. No es lo mismo ver una escoliosis a los 10 años que ver una escoliosis a los 20, y se pueden prevenir. Que tenga una pierna más corta que otra, que tenga alguna anomalía, por ejemplo, una extoftalmia, los ojos sobresalidos, que puede ser por un problema de tiroides. Podemos descubrir un montón de cosas si hacemos un examen a conciencia. Y en la parte cardíaca, por la muerte súbita, se le tiene que hacer al paciente una ergometría, o sea, mínimamente un electrocardiograma en esfuerzo y un ecocardiograma para ver cómo están sus cavidades cardíacas. Con eso, aunque sea una vez cada 3 años, el paciente ya tendríamos un control mucho más exhaustivo de lo que hacemos. Porque muchas de las fichas, y digamos la verdad, no tienen control. Son firmadas y no tienen control. Bien, ya nos estamos yendo, Ariel. Me mandó un saludo a mi vieja para vos. Dice muy interesante el programa que vienen haciendo. Muchas gracias. Y la verdad que sí, porque ofrecemos en nuestro programa todo tipo de temas, sobre todo estos temas de salud que son muy interesantes, Sí, y es bueno escucharlos para que podamos prevenir y trabajar en eso y llegarnos al médico, ¿no? El caso del tema que contaste hoy es muy importante, estos controles. Así que gracias, Ariel, nuevamente por estar aquí, brindando el bloque de la Mutual 28 de octubre, y bueno, sin duda que vamos a seguir con otros temas que son de interés general para la ciudadanía de La Calera. Así que gracias, Ariel. Yo encantado, les digo que tenía un tema pensado para hablarlo, desarrollarlo, que me parece muy bueno y que hoy nos tiene a mal traer, que es la obesidad, Bien. y que es la obesidad en niños, Ajá. en jóvenes y en adultos. Bien. Lo que trae aparejado un trastorno que es un flagelo hoy en día, que es la diabetes o la resistencia a la insulina, Ajá. y que hoy nos está trayendo muchos problemas. O sea, ese va a ser el próximo tema. El próximo. La próxima visita. Bien. Buenísimo. Muchas gracias a la audiencia y bueno, esperamos el próximo bloque.